que no haya ¿Usted minería. siente que en esa parte del no es difícil o casi imposible? Refiriéndome al primer tema que usted señala, ¿hasta cuándo aguanta? ¿Hasta cuánto aguanta? Entonces, si hay 3 megaproyectos en una comunidad, ¿cuál es el límite? Sin duda, ahí hay un tema fundamental. Ahora, ¿cuál es el límite? Para eso necesitamos analizar con instrumentos técnicos cuál es el límite. Por ejemplo, 3 megaproyectos en esa misma cuenca. ¿Eso qué va a significar en términos de remoción de tierras, en términos de utilización de recursos hídricos, en términos de afectación de las actividades económicas tradicionales? No hay que olvidarnos, siempre cuando hablamos de inversión y de minería, insisto, la minería es clave, es importante, siempre sumamos, ¿no es cierto? Conga, 4.800 millones de dólares. Pero nunca nos olvidamos de restar. ¿Y cuánto nos cuestan los pasivos ambientales mineros? ¿Cuánto nos cuesta la contaminación ambiental? El Banco Mundial ha calculado que lo que se llama el indicador de retroceso ambiental, de degradación ambiental, equivale a más o menos el 3,9% del Producto Bruto Interno. No es poca cosa. ¿Cuánto nos cuestan los conflictos ambientales vinculados a la minería? Entonces, también hay un costo, ¿no? Y en el estudio de impacto ambiental que nos tocó revisar, este tema de análisis costo-beneficio no estaba lamentablemente bien desarrollado. ¿Qué lección hay? Ya que hablamos, ya me ha dicho 2 lecciones. La lección en cuanto a estudio de impacto ambiental, ¿cuál es en el caso Conga? Bueno, la primera, y yo ahí sí creo que tiene que haber un antes y un después, ¿no? La primera es cuando estábamos en el Ministerio y ya había estallado el conflicto, y entonces empezamos a averiguar y preguntar, bueno, ¿y el Ministerio dio opinión sobre el estudio de impacto ambiental de este proyecto, que es el proyecto más grande de la historia de la minería del Perú? Nos dijeron que no. ¿El Ministerio del Ambiente había pedido dar opinión? No. Este estudio de impacto ambiental fue aprobado en el año 2010, en el último año completo del gobierno anterior, pero el Ministerio no había opinado, y el Ministerio del Ambiente fue creado en el 2008. Entonces, ahí solo había pasado con la aprobación del Ministerio de Energía y Minas. Así es. O sea, el MINAM no dijo nada. Ves que ese es un problema, justamente por eso planteaba el ejemplo. En el Perú no existe una autoridad ambiental, no es el Ministerio del Ambiente la autoridad ambiental. En el Perú todavía cada ministerio es la autoridad ambiental de su sector. Entonces, la autoridad ambiental del sector de Energía y Minas es el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. Ojalá que después de Conga y con esta reforma que se está comenzando a hacer del Sistema Nacional de Certificación Ambiental, el SENACE, que ha sido presentado y anunciado, esto comience a cambiar. Lamentablemente la propuesta y lo que ha sido aprobado permite siempre una ventanita para que se escapen. Si el sector considera que el proyecto es importante, por ahí hay un artículo que dice, bueno, se va a aprobar en el sector y no se va a aprobar en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental. Pero espero, en todo caso, yo sí creo que el SENACE es un producto, es una consecuencia del caso Conga y es un avance. Seguramente algunos dirán pequeño, otros dirán no tan pequeño, pero sí, sin duda es un avance y seguramente también necesitaremos algunos avances adicionales, ¿no? Pero de aquí para adelante, con el SENACE, desde su punto de vista, ¿se va a proteger más el medio ambiente? Sin duda, todos estos cambios, de repente yo puedo decir, no es el escenario ideal que yo hubiese pensado. Yo pensaba en un SENACE mucho más fuerte, ¿no? Un Ministerio del Ambiente mucho más fuerte. Se necesita mucha voluntad política para llevar adelante y construir un verdadero Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente, en realidad, en cualquier país moderno, civilizado, y más aún con una alta dotación de recursos naturales como el Perú, no es un sector. El Ministerio del Ambiente es una actividad, es una autoridad transsectorial, es una autoridad transversal. Y por eso la apuesta de construir este tipo de instrumentos, este tipo de herramientas, creo que el Sistema Nacional de Certificación Ambiental es un pequeño paso en esa dirección. Precisamente apunta a que el Ministerio del Ambiente se convierta en una autoridad transsectorial, ¿no? Como ocurre en cualquier país, como ocurre en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, donde hay actividad minera. Ya, pero usted, por ejemplo, cuando hemos empezado a conversar, no le ha querido dar mucha caña al tema político. Sin embargo, lo que me viene a decir ahora respecto a la fortaleza del Ministerio del Medio Ambiente, lo escucho hablar y va a tener que llegar un momento y que ya es político el asunto y se le va a tener que dar el peso político al Ministerio del Ambiente para que sea esta la autoridad que diga sí o no, al margen de los sectores. Digo yo, para tener una
actividad minera responsable. Si entendemos lo político en esos términos, totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, yo pensaba que más bien la pregunta estaba planteada en términos de utilización político-partidaria de los conflictos, pero si entendemos lo político, el reto y la voluntad política para hacer este tipo de reformas y este tipo de transformaciones, sin duda alguna se va a necesitar mucha voluntad política. ¿Y en la utilización político-partidaria en Conga, desde su punto de vista, no ha habido? Seguramente debe haber habido. Yo no creo que esa sea la explicación de por qué el conflicto estalló. Sí, yo no creo que ese sea el motivo central, pero que haya habido interés y que siga habiendo de una utilización partidaria, lo puede haber. Sin embargo, eso no deslegitima que detrás del conflicto habían reclamos que eran justos, ¿no? ¿Por qué para el gobierno es difícil separar el tema del interés político, el que viene y se sube al caballito, ¿no es cierto?, del interés de una comunidad que puede tener unos reclamos justos? ¿Por qué no se puede separar? Es decir, tú quítate y contigo, que eres el afectado, vamos a negociar. En primer lugar, porque creo que el Estado peruano, al margen de este gobierno, el Estado peruano no tiene una institucionalidad adecuada para poder operar, ¿no? Yo creo que en ese sentido necesitamos avanzar. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha hecho un mapa que se llama el mapa de densidad del Estado, que en sencillo muestra dónde está presente el Estado y dónde no está presente, en 5 categorías. Y si uno cruza el mapa de densidad del Estado, hecho por Naciones Unidas, con el mapa de presencia de industrias extractivas, la conclusión es fácil. Ahí donde hay industrias extractivas como la minería y los hidrocarburos, Río Pastaza, Río Corrientes, etcétera, todo lo que está pasando en la Amazonía o lo que pasa en conflictos con la minería, no está presente el Estado. Así de sencillo. Entonces, un primer reto es precisamente consolidar una presencia del Estado, pero además no solamente presencia del Estado, con capacidades, con herramientas, con instrumentos. Y además cuando hablamos de Estado, tenemos la obligación de hablar del Estado nacional, pero también articulando con el Estado regional y el Estado local, ¿no? Que también son autoridades legítimamente elegidas. ¿Qué debe, desde su punto de vista, pasar con Conga? Bueno, en primer lugar, yo creo que Conga hay que mirar el caso como parte de un escenario mayor, ¿no? ¿Qué va a pasar con la minería en el país en los próximos años? Si en estos momentos entramos a la página web del Ministerio de Energía y Minas, vamos a ver un mapa del Perú y un cuadrito muy interesante que dice en el Perú hay proyectos mineros por el valor de 60.000 millones de dólares, 50 y pico mil millones de dólares. Entonces, la gran pregunta que uno se hace es, ¿y es posible que esos 60.000 millones de dólares se vayan a concretar en proyectos de inversión con estas reglas de juego, con las reglas de juego actuales, que básicamente son las mismas heredadas de la década del 90? Yo creo que no. Se necesitan cambios sustantivos, una nueva institucionalidad, políticas públicas distintas, esta ley de consulta que se aprobó en los primeros meses del gobierno actual y que todavía no se implementa, una base de datos que se posterga a cada rato, ¿no? Cuándo se va a presentar. Entonces, necesitamos llevar adelante un conjunto de reformas, estudios de impacto ambiental de calidad, estudios de evaluación estratégica para medir los impactos acumulativos, ordenar el territorio, donde sí, donde no, estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, es decir, hacer lo que cualquier país moderno en el escenario global hace cuando tiene una dotación de recursos como los tiene el Perú. Bien, señor Rechave, gracias. ¿Cuándo es la presentación? La presentación es el miércoles 10 en el Centro Cultural La Católica, en Camino Real. Ya. Con un panel creo bien interesante. Va a estar el señor Rospigliosi, va a estar el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y Carlos Monge, un panel que creo yo plantea ingreso libre, ¿no? Distintas miradas, por supuesto, ingreso libre. Ya saben, están todos invitados. Muy bien, muchas gracias. Pausa y volvemos. El presidente Ollanta Humala continúa sus actividades en la China, mientras la coyuntura política se agita aún más en nuestro país. Volvemos.